A continuación, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Alexis Bustos Villarroel. Es trabajador social de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, magíster en Filosofía con mención en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Valparaíso y actualmente se encuentra cursando el doctorado de Psicología Clínica y de Salud en la Universidad de Barcelona. Le daría el paso a Alexis para que pueda iniciar con la presentación. Muchas gracias, Javiera, por la presentación. Ya, voy a proyectar. Solo sumar respecto de la temática en particular de polivictimización, como para contar un poco cómo me introduje también en estas temáticas. El año 2014, cuando estaba en Cabas, en la Policía de Investigaciones de Chile, en el Centro de Atención a Víctimas de Delitos de Atentados Sexuales, acá en Viña del Mar, tuvimos la oportunidad de participar en el IPSCAN, que fue un congreso mundial que se hizo acá en la quinta región, en Viña del Mar, que lo organizó Paicaví, la Universidad de Valparaíso, y ahí pude conocer por primera vez presencialmente a la profesora Noemí Pereda Beltrán, que vino a hablar de polivictimización y me interesé mucho por esos temas inicialmente. Luego abandoné un poquito esa idea y esa línea de cómo mirar a la infancia y luego ahora llego a mi doctorado a específicamente investigar en polivictimización y que les voy a contar y les voy a mostrar un poquito de esa investigación que se hizo, bueno, de las investigaciones que hay en Chile particularmente, en el mundo en Chile y la que afortunadamente tuve la oportunidad de participar yo con la doctora Noemí Pereda, que no sé si la conocen, pero es un tremendo referente en habla hispanoparlante y para mí un honor y un orgullo poder haber sido guiado por ella y estudiado con ella y escrito con ella. Creo que es como lo más como honorable en este momento. Entonces, este seminario se enmarca dentro del curso que acaban de mencionar las compañeras de ADIPA, Polivictimización y Abuso Sexual Infantil, necesidad de contextos seguros para la intervención. Si bien el tema es muy amplio, muy diverso, tiene mucha profundidad, tengo solamente una hora para poder hablar de estas temáticas que me interesan tanto. Puse el cronómetro porque siempre hablo demasiado, entonces para ir regulándome y que no quede ningún tema ahí pendiente. También pueden hacer preguntas por el chat o algunos comentarios, voy a ir leyendo en algunos momentos para que sea un poco más interactivo. Y también hay una parte donde yo les voy a hacer una pregunta abierta y que me gustaría que también puedan responder por el chat para poder retomarla, recogerla y poder seguir con la presentación. Mm, en este momento, como dijo Javier, estoy terminando mi doctorado. De hecho, tengo la defensa el próximo mes, así que aprovecho acá a entrenar un poco lo que tengo que decir allá eh, en España. Así que, y son datos muy contingentes y actualizados lo que les voy a mostrar. Entonces, los objetivos específicos de esta presentación tienen que ver con analizar los elementos centrales de la polivictimización y el abuso sexual infantil en el contexto reparatorio y también revisar algunos elementos vinculares y de seguridad que son sumamente necesarios para el contexto reparatorio. Y luego al final voy a nombrar, ni siquiera poder profundizar en ello, algunos modelos de intervención que están pensados para estas problemáticas y estas dificultades que lamentablemente ven experimentar la población infanto-juvenil. Les dejo un saludo a todos los que están hablando por el chat, de Colombia, de Chile, de todas partes de Chile, así que qué interesante que haya tanta gente conectada, así que le agradezco también el interés. Entonces, partimos por los años 80 más o menos, un señor llamado David Finkelhor, que está acá en la fotografía, sociólogo de profesión, diría yo, esto es una opinión muy personal, da un giro y un salto en las explicaciones que se estaban dando en la época de los años 50, 60, 70 particularmente, de las experiencias de abuso sexual infantil, que las explicaciones de la época tenían que ver más bien con explicaciones reduccionistas y que asociaban solamente esta experiencia a quienes eran los agresores, personas que tenían problemas de salud mental, personas que tenían problemas psiquiátricos, específicamente algún consumo de droga o alcohol. Hoy sabemos que esa no es la explicación total y global. Lo que hace Finkelhor es ampliar esa explicación que era dominante de aquellos años a llevar el campo de discusión a un contexto sociocultural un poco más amplio. O sea, creo yo que la visión que él tiene, muy adelantada para la época,
en los años 80, proviene también de su propia formación como sociólogo y empieza a investigar estos temas desde una óptica mucho más grande. Particularmente se interesó inicialmente por las experiencias de victimización, o sea, de los eventos que sufrían la población infanto-juvenil y que estos eventos tienen que ver con una transgresión interpersonal, o sea, que hay otra persona, otro ser humano, quien genera este dolor, este sufrimiento y este daño. O sea, no es una victimización que si bien también las hay, como victimización podríamos decir comunitaria o lo que no sé, está pasando hoy en día en Israel y Gaza, que son victimizaciones de índole masivo, de carácter de violencia política extrema, de violencia estatal o de guerra, de genocidios, como queramos llamarlo, que tiene otra dimensión. Lo que empieza a preocuparse David Finkelhor es que empieza a ocurrir en este elemento, en este ámbito de interacción entre una persona y un niño y particularmente un adulto. Entonces, su primera definición tiene que ver con este daño o perjuicio que es causado por una persona con un comportamiento contrario a las normas sociales o de otra persona o de un grupo de personas, es decir, alguien que transgrede a un otro. Una de las principales importancias que empezaron a tomar estos estudios en los años 80 es que empieza a descubrirse o a visibilizarse, mejor dicho, la prevalencia del maltrato, es decir, que hay ciertos grupos de la población que viven maltrato, que viven más maltrato que otras personas, que otros miembros de la población infanto-juvenil, empieza a asociar algunos efectos a corto y a largo plazo en los distintos tipos de maltrato. Esto lo vamos a profundizar, obviamente, con mayor detalle en el curso que empieza la próxima semana. Acá lo vamos solamente a nombrar. Y hay un gran, diría yo, un gran cambio, un gran vuelco en las teorías explicativas de la época, de las experiencias de abuso, em, que logra teorizar sobre algunas dinámicas de abuso sexual infantil que salían de estas lógicas reduccionistas del alcoholismo, los problemas psiquiátricos, los problemas psicológicos, que eran los argumentos de la época. A lo que hoy día conocemos con la teoría tan popularizada, afortunadamente muy conocida por todos y por todas, o que circula mucho en los ámbitos de protección, que es la sexualización traumática que menciona David Finkelhor. ¿Por qué es tan importante esta teorización? Es porque, insisto, sale de estas lógicas individualistas, reduccionistas y lineales y lo pone en un plano eminentemente social, relacional, contextual, cosa que para la época era bien, bien distinto a lo que se está mencionando. Y si bien es una teoría que pudiésemos decir es clásica o antigua de 1988 o reformulada en 1997, se mantiene eminentemente vigente hasta el día de hoy. No es como que una teoría que haya estado o que haya sido refutada. Es una teoría que vale la pena traer a colación, a pesar de ser de los años 80, del año en que nací yo también. Entonces, esta teoría tiene cuatro grandes dimensiones, que es la sexualización traumática, la traición, la impotencia y la estigmatización, y que tiene estos cuatro elementos que van configurando una relación de abuso sexual infantil, que van dejando efectos en la vida particular de los niños que viven esta experiencia. Y la sexualización traumática, a grandes rasgos, dice con esta experiencia de desarrollo que interfiere en el desarrollo normativo de un niño, de una niña o un adolescente, donde por medio de la transgresión, de la imposición, de la conducta violenta, agresiva, asimétrica que es un adulto respecto a un niño, estos niños generan un quiebre en su desarrollo evolutivo o en su desarrollo psicosexual, como queramos llamarlo, y que ingresa información nueva a su experiencia y que esta información no puede ser, no puede ser comprendida, no puede ser integrada, como dice Finkelhor, es un aprendizaje inadecuado para su edad y su desarrollo y que genera o sedimenta ideas erróneas sobre la sexualidad y la moralidad sexual. La traición básicamente es porque está dada generalmente en las situaciones de abuso porque hay un adulto quien debía protegerme, quien debía cuidarme, quien debía quererme, amarme, hacerme sentir cobijado, es aquel que genera el abuso sexual infantil. Entonces hay una elemento de sentir la traición hacia los vínculos primarios y que va a generar un gran y profundo sentimiento de desconfianza en los niños, niñas y adolescentes y también una sensación de impredictibilidad.
de lo que va a pasar el día de mañana. O sea, el escenario para los niños se pone muy difuso, muy borroso, impredecible, poco, em, con poca capacidad de anticipación de lo que va a ocurrir. Luego la sensación de impotencia que Finkelholm la rescata como, que también puede ser llamada como la de desempoderamiento, o sea, se le quita el poder a los niños. ¿El poder de qué? El poder de decisión y el poder de poder actuar sobre su propia vida, que son elementos centrales que van a tomar enfoques tan distintos como la terapia narrativa, como el enfoque de apego, regulación y competencia, como el enfoque de trauma focus CBT, el enfoque de trauma relacional, en alguno de los puntos centrales de esos cuatro enfoques que son tan distintos o muchos otros, se pone el foco en el poder y en la capacidad de tomar decisiones, que es lo que se le ha quitado a los niños. ¿Mediante qué? La violencia. La impotencia, lo que ya había mencionado, y la estigmatización. O sea, hay una sensación de culpa, de vergüenza, de pérdida de valor, de sentirse devaluado. Se afecta la autoimagen, el autoestima. Y acá hay un elemento central que voy a rescatar más adelante en qué podríamos hacer con esto, ¿no? Como qué es lo que necesitamos para generar procesos de intervención mucho más situados, mucho más que propendan a lo que llamamos reparación o sanación o recuperación o los distintos caminos al alivio, como también me gusta llamarlo, como queramos decirlo, tiene que ver con la confianza. O sea, hay un elemento central ahí que me gustaría rescatar, que voy a rescatar particularmente de un autor chileno que a lo mejor conocen o han escuchado, que es José Andrés Murillo, que tiene un libro muy, muy bonito que se llama La confianza lúcida, y voy a hablar un poquito de eso. Entonces, conforme avanza el tiempo y conforme avanza la investigación, lo que se fue dando cuenta Finkelhor con su equipo es que no solamente los niños y niñas y adolescentes vivían una experiencia de victimización, o sea, en lo ideal es que pudiésemos trabajar con eso, ¿no? Pero quienes, no sé si hay gente de los PRM acá o de los residencias o de FAES, el libro se llama La confianza lúcida de José Andrés Murillo. De ahí se los puedo escribir. Está muy barato, cuesta como 10 lucas. Y absolutamente recomendado. Em, que si bien está escrito en clave filosófica, es muy amable y muy sencillo poder leerlo. Em, Mencionaba que si hay gente acá de los PRM, de los FAE, de residencia sobre todo, podemos saber, yo he trabajado en todos esos niveles, em, que los jóvenes que están ahí, los niños que están ahí, las niñas que están ahí, no solamente viven una experiencia de victimización, sino viven múltiples experiencias de victimización o de vulneración de derechos. Y lo que viene a hacer Finkelhor es rescatar todo este conocimiento que se venía dando a propósito de la investigación y acuña el concepto de polivictimización, que aquí vale la pena rescatar o mencionar un elemento que es central. La polivictimización es una forma de investigar las experiencias de vulneración o de maltrato, no es una forma de intervenir. Eso hay que tener un ojo bien, bien claro en ese sentido, porque no es lo mismo hablar de investigación que de intervención. O sea, van a haber otros modelos que van a servir para trabajar estas temáticas, pero la polivictimización no es un enfoque para intervenir, sino es una forma, gracias a vos, Lorena, que mencionó el libro, es una forma de comprender las victimizaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces Finkelhor en el año 2007 acuña este concepto y básicamente describe la experiencia de múltiples victimizaciones a través del tiempo y generalmente a lo largo de la infancia o adolescencia, y que la polivictimización va a estar caracterizada por estos distintos tipos de victimización. No va a ser solamente, por ejemplo, victimización en maltrato infantil grave, sino que voy a vivir experiencias de maltrato infantil grave, también voy a vivir experiencias de bullying, también voy a vivir experiencias de violencia en la comunidad y voy a vivir otros maltratos entre pares. Se van entremezclando y se van acumulando. ¿Cuál es una de las principales características? Es que al ser las experiencias acumulativas, lo que también se acumula es la sintomatología del trauma, lo que hoy en día llamamos el trauma complejo. Aunque Bessel van der Kolk va a ir un paso más adelante y va a anunciar como el trastorno traumático del desarrollo. Entonces son múltiples experiencias de victimización a lo largo de la vida de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que hace la doctora Noemí Pereira Beltrán, que está acá en la foto, de la Universidad de Barcelona y del grupo de investigación en victimización infanto-adolescente de la Universidad de Barcelona? Es trabajar directamente con David Finkelhor y traducir lo que acá está como no, acá está.
no, no está en ninguno de estos dos ya. El JBQ, que es un instrumento de medición de la polivictimización, lo traduce y lo adapta al contexto español. Y es la primera docente en el mundo que empieza a investigar sobre estas temáticas en idioma hispanoparlante. Y de ahí se expande particularmente para Latinoamérica. Entonces, la diferencia con victimización, con estas experiencias únicas, por ejemplo, es la variable de cantidad de veces que me ocurre y también las variables de los tipos de victimización. Porque no es lo mismo tener victimización por un asalto, por ejemplo, que pueden vivir los jóvenes, o una pelea en el contexto escolar, que por abuso sexual infantil, o por violencia intrafamiliar, o por abuso sexual entre pares, o por violencia digital, que es un tremendo, tremendo temón que durante la pandemia eso aumentó exponencialmente. Entonces lo que se hace, lo que genera este instrumento del JBQ, que es el instrumento de polivictimización, ese mismo que acaban de mencionar ahí, María Canales, em, es poner las victimizaciones en seis grandes dimensiones, pero las subdivide en 32 específicas. Delitos comunes, que puede ser con uso de la fuerza o sin uso de la fuerza, maltrato o negligencia por cuidadores, maltrato por parte de amigos, por parte de pares, amigos, hermanos, primos, etcétera, de carácter sexual, de entornos violentos, exposición a la violencia en el barrio y la comunidad, o exposición a la violencia en el entorno familiar, que son distintos, y digitales o a través de Internet. Entonces, lo que empieza a ocurrir en Chile específicamente es que se empieza a investigar sobre el tema y rastreando, y esto es parte de los análisis de la tesis que estoy terminando, en Chile parte de los estudios en polivictimización el año 2014, o sea, son investigaciones muy recientes, o sea, de hace 10 años atrás. O sea, no son investigaciones que vengan de los años 60, 70. ¿Puede ir un poco más lento? Sí, puede ir un poco más lento, perdón. Es que como tengo poquito tiempo, hablo como si tuviera una locomotora dentro de mi boca. Ya, entonces lo que empieza a pasar en Chile es que se empieza a investigar el tema. Desde el año 2014 hasta la fecha han existido múltiples investigaciones. Acá están, y ustedes después las van a poder tener, las van a poder buscar en internet. Hay distintas experiencias de índole más cualitativo al comienzo. Luego la primera investigación que se hace con la aplicación del JBQ, de este instrumento de polivictimización, es la que se hace en 2015 con el profesor Cristian Pinto y Catherine Venegas particularmente. Luego vienen investigaciones, luego nuevamente cualitativos de violencia sexual y, por ejemplo, y población migrante en el norte de nuestro país, de la profesora Iskra Pavés, quien revisó mi tesis. Eh, y acá hay una primera investigación de carácter nacional, que es la primera encuesta de polivictimización de niños, niñas y adolescentes en el contexto chileno. ¿Se escucha o no se escucha? No, ¿sí? ¿Qué? Sí, ya. Aquí había un chat ahí que no se escuchaba. Ya, gracias. Es la primera investigación en contexto chileno y lo interesante es que es una investigación cuya muestra es de carácter representativa de, ay, perdón, me solté, representativo de la población. ¿Qué quiere decir? Es que los resultados que están ahí se puede decir que se pueden extrapolar a toda la población infanto-juvenil a la que fue, perdón, medida. Eso pasó en 2017. Luego siguieron las investigaciones y acá hay una primera vinculación entre polivictimización y sintomatología postraumática, que son hacia dónde va dirigiéndose la investigación hoy en día, en que las experiencias de polivictimización generan sintomatología de estrés postraumático y más adelante las investigaciones van a decir generan sintomatología muy similar a la de trauma complejo, lo que hemos venido hablando de un par de años en Chile y en el Servicio Nacional de Protección Especializada particularmente. Y la última, antes de la pandemia, porque acá hay un tema bien interesante, es la que hizo el profesor Pinto Cortés con el profesor Guerra, que va a ser el que va a estar en mi comisión de defensa, y la profesora Noemi Pereda, de polivictimización y victimización y polivictimización, analizando esta muestra. Y luego hay un pequeño, una muy pequeña cantidad de investigaciones que se hicieron en el contexto de la pandemia con población infanto-juvenil. O sea, porque investigar en población infanto-juvenil ya es difícil por los temas éticos, por los permisos que da o no da el servicio, por la dificultad de acceso a la muestra.
Esto en pandemia se multiplicó por 10 la dificultad. Pero hay un par de investigaciones ahí que están disponibles también. Em, y luego de ello, de la pandemia, vienen otras investigaciones, siguen avanzando en ese tema. Y lo interesante también es que el año 2023 se repite esta investigación, que es de carácter nacional y que su muestra es representativa de la población. Eso es lo que les voy a mostrar un poquito. Bueno, acá están todas las investigaciones a nivel mundial que han ido, que han empezado a ocurrir desde 2009 en Estados Unidos. Esta que les mencionaba de Arica, de 2015, y particularmente la del 2017, la primera encuesta de polivictimización, y después el 2023, la segunda. Y esto es lo que les voy a mostrar un poco, porque lo interesante de esta segunda encuesta nacional de polivictimización que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que compara ambas muestras, compara ambos resultados, mejor dicho, de la investigación del 2017 y de la del 2023. La del 2023 tiene una muestra de 13.385 niños de Arica a Punta Arenas y el territorio insular. La del 2017 tiene una muestra de 19.867. O sea, ambas son muestras representativas. O sea, son tremenda cantidad de chicos que respondieron el instrumento. Entonces, aquí es una pregunta que me gustaría hacerles para que respondan por el chat. Es como si yo les preguntara de lo que hemos visto hasta ahora, o lo que saben, o lo que han podido leer o investigar o ver en sus trabajos. Es si yo les preguntara qué tipo de victimización se presenta con mayor frecuencia en nuestros niños, delitos comunes, maltrato, violencia o maltrato por parte de padres o hermanos de carácter sexual, entornos violentos, digitales o a través de Internet. ¿Cuáles creen ustedes que es la que mayor se presenta o la que viven con mayor frecuencia o con mayor intensidad la población chilena? Maltrato y negligencia, bullying, maltrato ocasional. La muestra de distintos estamentos, sí, de distintos estamentos educacionales, privados, subvencionados y municipalizados. Y los que tienen este como figura de corporación. Maltrato psicológico, se puede ver no me arriesgaría a poner la defensa para todo Chile, pero después le puedo compartir los artículos. Em, Ahora, si quiere verla, si puede mandarme un mensajito y sí. Violencia familiar, por experiencia, mucho abuso sexual, de carácter sexual, bullying, entornos violentos, violencia intrafamiliar, maltrato, negligencia, entornos digitales, maltrato. Ya, hay miles de respuestas. Se le agradece la respuesta. Yo cuando trabajaba en Cabas y cuando alguien hizo esta exposición y hizo esta misma pregunta, dije abuso sexual infantil y lo grité a los cuatro vientos, como mucha gente ha dicho acá. Y la respuesta es que no, no es abuso sexual infantil como creemos. Tenemos un sesgo, ¿no? Donde trabajamos en más lo que vemos. Es violencia en los entornos, violencia comunitaria. Entre 13 y 17 años, la muestra. Em, Acá están los resultados, 2017 y 2023. Violencia en la comunidad, el año 2017, un 67%. O sea, casi tres cuartos de la muestra vio violencia en la comunidad en algún momento. Y de hecho, la polivictimización vida, que quiere decir que en algún momento de su vida ha vivido esa victimización, es cerca del 78-79%. O sea, más de los tres cuartos de la muestra. Y el año 2023 bajó un poquito a 64%. Si nos vamos a la que más mencionábamos, de carácter sexual, tengo aquí notadito, el año 2017 fue un 17%, lo que obedecía a 3.377 víctimas, niños, niñas y jóvenes, víctimas de abuso. El 2023 un 18%, que fueron 2.409. O sea, es tremendamente grande igual, tremendamente importante. El problema del abuso sexual infantil es que hay una cifra negra, que es lo que ha dicho el Ministerio Público en algunas investigaciones, que cada una denuncia o cada una develación hay otras 6, 7 u 8 que no vamos a saber nunca, porque no se. Ya, al final podría responder cómo se utiliza ese instrumento, porque es interesante.
A la cifra negra que te hablé. Y lo interesante de digitales, lo que hablaban, se mantuvo prácticamente igual, pero hay una diferencia porcentual que aumenta después de la pandemia, porque en la pandemia todos los fenómenos que pasaban en la vida interaccional cotidiana de los chicos en el colegio se trasladaron a las redes. O sea, no es que se haya acabado el maltrato, ni el abuso, ni la violencia, sino que se trasladó a las redes sociales o redes virtuales. Y en las que hay aumento, el año 2023 maltrato por pares, maltrato por cuidadores y delitos comunes y amenaza. Yo siempre he dicho, si hubiésemos tomado esta muestra a fines del 2019 o a principios de 2020, cuando estábamos en pleno estallido social, la violencia con la comunidad se hubiese aumentado casi al 90% probablemente. Es un número súper antojadizo que estoy diciendo, pero probablemente haya aumentado bastante. ¿Qué ocurre por la distribución por género? Tenemos lo que ya sabemos desde un buen rato, que la población femenina, o que se identifica con el género femenino, vive más violencia a todos los niveles. Por ejemplo, en maltrato por pares, es mucho más en mujeres. Maltrato por cuidadores, mucho más en mujeres. Delitos comunes de amenaza, mucho más en mujeres. Y sexuales, qué decir. Y delitos, perdón, digitales, lo mismo. O sea, aumentan todos, lamentablemente, en género femenino. Todo lo que vienen diciendo la encuesta y los estudios de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en la investigación más reciente, una de las más recientes que ha ocurrido en Chile con población infanto-juvenil, cuando estaba Sename y Mejor Niñez, cuando estaba esa transición, el 2021? Ah, la muestra, ese es otro, interesante lo que pregunta iPhone de Estefanía. El género se divide solo en dos en la muestra nacional, femenino y masculino, y deja de lado la población trans, que es una población de riesgo tremendamente amplia, pero que en la investigación que hicimos con la doctora Noemí Perea Beltrán la incluimos y nos dimos cuenta de algunas otras particularidades que no están en las otras dos de carácter nacional. En la investigación que hicimos nosotros, vimos cuatro dimensiones: violencia por cuidadores, violencia por pares, exposición a la violencia intrafamiliar y victimización electrónica. Les voy a mostrar una tabla que es la que resume los análisis principales. Pero claro, esas dos grandes tienen qué buena observación la que hace Stephanie. Tiene ese gran sesgo del sesgo de género, pues no incluir a la población trans, que no se pregunta por ningún lado. Entonces, en rigor, hay un grupo de la población que no sabemos en esas dos investigaciones tan grandes que hay. Y que ese es otro sesgo de los investigadores. No existe investigación objetiva de partida, eso hay que decirlo. ¿Ya? Ese mismo hecho, em, sí, como dice Stephanie, hombres y mujeres que se identifican con ese género. Pero la nuestra, afortunadamente, como no vengo a vender, vengo a regalar, la nuestra de que hicimos con Noemí y Perea Beltrán incluye esa tercera dimensión porque es tremendamente decidor, te cambia el panorama completamente. Y estaba en un artículo que se llama Salud Mental Infanto Juvenil durante la pandemia por COVID en la población chilena, que una muestra pequeñita, son 125 chicos. Es pequeñita porque es sumamente difícil llegar a las muestras en protección. Quienes trabajarán en protección saben de lo que hablo, ¿no? Por miles de factores. Una parte porque el servicio se desarmó y se armó uno nuevo de partida en ese año, el 2021. En esta lo que medimos también fue salud mental y particularmente indicadores de conducta suicida, indicadores de depresión, indicadores de ansiedad particularmente. La que hicimos nosotros fue de carácter nacional, sí, por razones de tiempo no les voy a mostrar la tabla de distribución, pero participó gente de Arica a Magallanes, pero fue muy chiquitita, insisto, fueron 125 personas. Y lo que nos muestra es que en el contexto de la pandemia hubo una alta eh, tasa de conducta suicida. Ideación suicida, un 29, 30%, que obedece a 38 jóvenes. En planificación, un 29% que obedece a 36 jóvenes. E intentos de suicidio a 23. O sea, 23 chicos intentaron quitarse la vida de la población infanto-juvenil que está en mejor niñez en ese momento. Uno de ellos se quitó la vida. Estos datos no están acá, pero están en la tesis.
uno de ellos los que tenemos información, porque investigar suicidio también es otro tema súper complejo en Chile. Primero porque no hay base de datos actualizada, segundo porque no están los sistemas cruzados entre Servicio Nacional de Protección Especializada, el Registro Civil y Salud, entonces hay un desorden ahí que eso lo encargo. Tuve que pedir los datos por transparencia porque nadie me quería dar información. Y esos tres servicios me estaban odiando el año 2021, pero bueno, me lo tuvieron que entregar porque es por ley, nadie está sobre la ley. Bueno, algunos sí, pero ese es otro cuento. Entonces, este tremenda tabla que se ve acá, que tiene muchos números y porcentajes y estadísticos y cositas con asteriscos, cuando ustedes vean una investigación de este tipo, que son eminentemente cuantitativas, fíjense, ahí les doy la pista, esto lo aprendí en el doctorado, fíjense en los asteriscos que tiene el numerito. O sea, mientras más asterisco tengas, más correlación hay entre las dos o tres variables que se están investigando. En resumen, ¿qué quiere decir? Victimización sexual, por ejemplo, eh, que la tuvieron 77 chicos sin conducta suicida y 23 chicos con conducta suicida, correlaciona altamente entre la violencia sexual y la conducta suicida. Esas dos están íntimamente relacionadas. En rigor, lo que descubrimos es que todas las variables investigadas, excepto, y esto también es súper interesante, excepto exposición a la violencia intrafamiliar, no correlacionó con ideación suicida. Y uno podría decir, ay, qué bueno, como que no les afecta tanto el que los chicos hayan vivido violencia intrafamiliar. Y no, es porque puede haber una sobreadaptación, sobreadecuación, normalización de la violencia intrafamiliar. No quiere decir que no les afecte, sí, quiere decir que ya ni siquiera es parte de del problema, lo que es tremendamente problemático igual. Y bueno, todas las demás tienen alta correlación. ¿Qué quiere decir en resumen? Aquí le puse la fórmula estadística para quien quiera entretenerse y la saca ahí manualmente. Eh, en resumen, todas las victimizaciones por parte de cuidadores, por parte de pares, violencia psicológica, victimización electrónica, ciberacoso, abuso sexual en línea o grooming, número de victimizaciones y las experiencias de polivictimización relacionaron todas directamente con la conducta suicida. Y esto es importante. A mayor número o mayor cantidad de victimizaciones, mayor presencia de conducta suicida. O sea, está altamente relacionado. Correlaciona positivamente, se dice. Y las experiencias de polivictimización, 17 jóvenes, de los 17, de toda la muestra, de esos 125, hay 17 que vivieron experiencias de polivictimización. ¿Qué quiere decir? Más de dos o tres experiencias de vulneración. 11 de ellos, 11 de estos 17, muestran relación estadísticamente significativa con la conducta suicida. Y en la muestra general, los datos generales, uno de ellos lamentablemente se quitó la vida por suicidio. No sabemos si es dentro o fuera de la muestra. Los estudios cuantitativos dejan muchos elementos por preguntar, muchos elementos por fuera, y aquí vale la pena hacer un paréntesis, a pesar de que me queda poco tiempo. Es decir, que cuando hicimos esta investigación, los chicos respondían un test en línea y cuando alguien decía que se ha intentado matar o que tiene ideación suicida o que ha vivido abuso, eso estaba directamente relacionado con un sistema de alerta que me llegaba a mí y yo le escribía al director de ese centro, mira, Juanito Pérez informó que ha tenido un intento suicida. Entonces se seguían los casos. Hay un comité ético que tiene que pasar por miles de pruebas y miles de, no miles, pero muchas para que esto se pueda llevar a cabo, aunque investigar en población infanto-juvenil con estos temas sumamente sensibles. Entonces lo que empieza a ocurrir en el tema de polivictimización es que se empieza a vincular muy cercanamente con las experiencias de trastorno de estrés postraumático y de trauma complejo, porque se ha descubierto que las experiencias de polivictimización generan impacto en todos estos niveles. Apego, regulación del afecto, regulación del comportamiento, la biología, disociación, cognición, autoconcepto, o sea, hay un impacto masivo de la experiencia. Ahí está un artículo de la profesora Ana Segura y la profesora Noemí Pereda. ¿Qué es lo que tenemos en esta progresión de las investigaciones? Es que inicialmente se descubre que genera una alta vulnerabilidad. O sea, los chicos que han sido polivictimizados es probable que sigan siendo victimizados en otras áreas. Como mencionaban por ahí en el chat, bullying, violencia entre pares,
no necesariamente la violencia inicial, por decir así, como violencia intrafamiliar o ese tipo de manifestaciones. Hay una relación directa entre la polivictimización y la psicopatología, como clásicamente se llama, sintomatología internalizante y externalizante. Ansiedad, aislamiento, depresión, quejas somáticas sin una etiopatología biológica, o sea que tengo molestias y quejas corporales sin que tenga una enfermedad de base, por ejemplo. Em, Y los estudios siguen esta progresión. Este estudio del 2012 se corrobora con el 2017 de Guerra, Pereda y Aguilera, y los más recientes también empiezan ya a vincular la experiencia de polivictimización con la experiencia de estrés postraumático, y hay una hipótesis, esto es una hipótesis, no está corroborado estadísticamente o científicamente, es que los niños que experimentan polivictimización tienen una mayor probabilidad de desarrollar trauma complejo. Es una hipótesis todavía. Al menos en Chile, no hay estudios que lo relacionen directamente, porque hacer estudios de ese tipo es sumamente complejo y nos gastamos la plata en otra cosa en este país, no haciendo estudios para la infancia. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Entonces, creemos que debemos partir cuando ya tenemos como toda esta experiencia de los chicos y los jóvenes y llegan a nuestros centros, nuestros PRM, nuestros FAE, lo que sea, a los AFT. em, Es que debiésemos, esta no es una imposición, es una propuesta, debiésemos partir por la construcción de un espacio seguro, la construcción de sentido de ese espacio. O sea, no olvidemos que ir a un PRM es una sanción legal. O sea, el juez me determina a que yo tenga que ir a un PRM. ¿Esa hipótesis sería viable a primera vista? Sí, pero en ciencias sociales necesitamos estadística para corroborarlo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, que es como cae de cajón, ¿no? La construcción de sentido de esa intervención. O sea, a esto le sumamos, por ejemplo, las personas que tienen múltiple exigencia, que no solamente van al PRM, sino van al PPF, que ya van de salida, o a los PIB antiguos, para los más viejos, em, y que van al PIB, al PPF, al centro de salud, y lo llaman del pie escolar del colegio, y más encima tienen otros chicos con conflicto con la justicia, entonces tenemos una familia multiestresada que está demandada por todos lados. Em, y que debemos evaluar los efectos de las experiencias de maltrato y de abuso, diría yo, en las palabras de los jóvenes, no en el em, lenguaje técnico o profesional, que sea, uno lo puede tener muy claro. Yo esto lo puedo escribir en un informe y decirle, señor juez, mira, la Juanita Pérez tiene experiencia de polictimización y tiene sintomatología de estrés postraumático, reexperimentación intrusiva, y no sé, no sé, un montón de cosas. Y pongo todo el DSM-5 en el informe. Pero eso, ¿qué sentido tiene para los niños y para las familias? Es un lenguaje completamente distinto. Y hay una cuestión que aprendimos de Fiona True, una terapeuta estadounidense, que es el respeto y entendimiento por la cultura familiar, personal y comunitaria. O sea, entender que las familias van a nuestros programas, pero también están en otros lugares y la mayor parte del tiempo están en otros lugares. Los niños, la mayor parte del tiempo están en el colegio, ni siquiera con los papás y ni siquiera con los terapeutas. Entonces el colegio se transforma en una cuestión fundamental. Y no es la típica intervención que hacemos como llamamos al profesor, ya, ¿cómo se portó Juanito? ¿Cómo está Juanito en las notas? Ya, eso, ¿de qué nos sirve terapéuticamente? De nada, probablemente. Entre polivictimización y estudio, no, no que yo conozca. Hice un rastreo como bien que, que me quemó las pestañas, no que yo conozca, pero, pero sí, sí, claramente. El producto o... Hay otra investigación que se hizo que no está publicada de experiencias de PRM y explotación, y al menos los chicos que están en explotación pasan entre 3 a 25 veces por proyectos de la red. Entonces, ¿hay polivictimización? Podemos decir que sí, claramente, sin tener el estudio. Y creemos que necesitamos construir este espacio seguro, necesitamos que los chicos, las chicas y los jóvenes y las familias recobren algo que llamamos agencia personal en terapia narrativa, que desde ahí donde un poco trabajamos y algunas de las cosas que le hemos mostrado en el curso. Creemos que algo que nos puede ayudar es súmale la rotación. Exacto, Priscila. Algo del que hablamos todo el rato. Estamos trabajando en vínculo, estamos trabajando en vínculo y pasamos 3 meses trabajando en vínculo, 6 meses trabajando en vínculo, un año trabajando en vínculo y parece que nunca me vinculé con la familia.
como que no avanzamos para ningún lado, porque habría que definir también y especificar qué es lo que estoy entendiendo por vínculo. Y acá hay unos autores que nos dan al menos unas pistas o qué elementos podríamos trabajar o qué cosas deberíamos considerar. Esta cosita debería moverse como un péndulo, pero no se mueve. Bueno, falló, esto siempre falla, pero lo que dicen los autores, debemos estar en constante movimiento entre la relación de confianza y desconfianza. Los chicos cuando llegan a nuestros programas es altamente probable que lleguen con mucha desconfianza. ¿Por qué? Por múltiples motivos y también porque somos unos perfectos desconocidos para la vida de los niños, así partiendo de esa base. Somos los profesionales que estamos llamados a trabajar. Aquí me gusta siempre decir, como dice la profesora Valeria Redondo, que es una de las fundadoras del País Cabida acá de la quinta región, probablemente ahí por ahí la conocen, que somos parte de la matriz de violencia. No estamos fuera de la matriz de violencia, somos parte, pero intentamos trabajar con eso, a veces, o la gran mayoría de las veces. ¿Y qué vamos a transitar? Porque podemos llevar perfectamente un proceso maravilloso, terapéuticamente hablando, y los chicos develan una nueva situación de maltrato y esa relación se pone en tensión. Porque le digo, mira, Juanito, tenemos que informar al tribunal, tenemos que decirle a tu mamá que lo que pasó no es lo que corresponde y eso se va a poner en tensión. O sea, no es que siempre sea en una línea, por eso Gold y Ellis nos hablan de este péndulo, ¿no? De la dependencia y la autonomía. O sea, es muy probable que se generen muchas relaciones de dependencia al equipo cuando ya hay un proceso como avanzado, un proceso exitoso, como queramos llamarlo, que se esté llevando bien, que todos lo resuelven con el equipo, con la dupla, pero en algún momento se debiese propiciar la autonomía, que las familias resuelvan, que los niños resuelvan, que los jóvenes aprendan a resolver, a pedir ayuda, em, para no estar en esta relación de dependencia constante, ¿no? De desconexión y conciencia y conexión es como tener presente que los niños y niñas y jóvenes evalúan muy bien cuando uno está puesto en la sesión. A mí muchas veces me tocó escuchar de chicos con los cuales trabajaba, preguntándome así como, oiga tío, ¿usted está aburrido? Parece que no me está escuchando muy bien, o parece que no está prestando atención. Los niños pueden leer muy bien las emociones y las disposiciones, sobre todo los que han vivido maltrato, porque su atención se focaliza para eso, para poder descubrir o terminar cómo está emocionalmente el otro. Y el ámbito de la socialización, es decir, sabemos, sobre todo cuando hay población adolescente, ¿no? Que pasan por una transición en la socialización secundaria, donde aparece con mucha importancia el grupo de pares, la red de apoyo, y también tener esta comprensión más amplia de lo que es la adolescencia, como el que si están enojados con el proceso o con el tribunal o con lo que queramos llamarlo, probablemente están enojados con el global, no están enojados con uno. Es como despersonalizar el conflicto. Es decir, mira, Juanito parece que me tiene mala, parece que le caigo mal. No necesariamente, quizás está enojado con todo lo que está pasando en su vida, o sea, porque alguien la denunció, porque alguien puso en jaque la relación con su mamá, con su papá, con sus figuras vinculares. Y esta que es la última, yo diría debería ser la primera, que es como la creencia en el cambio. Si los profesionales que trabajamos en esta área no tenemos la creencia básica de que las cosas pueden cambiar en la familia y los jóvenes, por ahí no podemos hacer mucho, creo yo. Ahora se empezó a mover esta cosa del péndulo. Bueno, eso era, a eso se refería, ¿no? Funcionó mal. José Andrés Murillo, tremendo referente, tremendo aporte para el país, tremendo sobreviviente en la experiencia de abuso sexual de Caradima. Lo que él menciona es que, agarrándose, ¿no?, de lo que venía diciendo Finkelhor, la confianza es vitalmente impactada, sobre todo en los casos de abuso sexual infantil o de maltrato. ¿Por qué? Porque la confianza fue traicionada, tergiversada, desvirtuada, finalmente violada en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y que hay una crisis de confianza inminente. O sea, de quien me debía cuidar, quien me debía proteger, no lo hizo y me maltrató, me vulneró, me transgredió. Ya no sé cómo entenderlo, no sé cómo estar, no sé cómo qué decir, porque todo puede ser terriblemente para mí, como tener algunas consecuencias súper nocivas de maltrato, hablo, o de violencia. Lo que dice Murillo respecto de la confianza lúcida, y toda una analogía en el libro que les decía de la confianza lúcida, habla de la confianza ciega, que es muy peligrosa.
que se dan ciertos contextos, sobre todo los contextos de donde hay relaciones de poder. Él lo basa particularmente en la iglesia, ¿no? Em, y que lo que deberíamos apostar es una confianza lúcida. ¿Y qué es lo que dice la confianza lúcida? Ahí lo voy a leer textual. Es la confianza que se compromete con ella misma porque sabe que no puede constituirse como un lugar de certeza absoluta. Él dice, cuando alguien tiene absoluta confianza en el otro, es altamente probable que ocurran situaciones de transgresión. O sea, no podemos confiar ciegamente en el otro. No se trata de que tengamos la desconfianza de partida, sino que cuando habla de confianza lúcida, habla de una confianza que tiene los límites y los aspectos vinculares súper claros, no tergiversados. Eso dice cuando la confianza ciega es aquella que se da en todo momento, en todo lugar, a toda hora y que yo deposito incluso mi vida en el otro. Y claro, educación crítica, enseñarle a cuestionar, pero que eso esté clarito. Es como que hay que hablar de esto. Los límites son estos. Estos son nuestros límites relacionales y tienen que transparentarse. Eso ayuda a construir un espacio seguro. En el contexto terapéutico, en un PRM, mira Juanito, yo voy a estar contigo trabajando, con tu familia, contigo, pero si yo me entero de que hay una situación nueva de maltrato, de abuso, yo tengo que denunciarlo, porque es algo que no puedo permitir. Eso es confianza lúcida. No como digo, mira, yo voy a trabajar contigo, voy a estar siempre a tu lado, voy a hacer todo lo que sea, yo voy a estar siempre contigo, te voy a proteger, te voy a creer, voy a estar al lado de tu familia y al lado tuyo, y lo que queda acá, que entre nosotros, no sé qué, y pasa eso, y yo voy y denuncio y no le aviso, no está esa antelación, hay una transgresión a esa confianza que no estuvo clara. Eso es lo que se refiere Morillo como en palabras más sencillas. Siempre me gusta traer a colación a una gran maestra que tuvimos, que es Fiona True, una trabajadora social clínica estadounidense del Ackerman Institute, que es la directora del Centro de Trauma Relacional para Niños de Nueva York. Mm, Ella dice, tenemos que abrazar la complejidad. ¿A qué es lo que se refiere esto? Es que primero tenemos que tratar de propiciar una relación colaborativa con las personas. No una relación de control ni de imposición, ni mira, estos son los objetivos del PRM, que su hijo repare la experiencia de maltrato y no sé qué. Sí, eso es lo que queremos lograr. Pero eso tiene que ser construido, no tiene que ser impuesto. Y ahí nos podemos pasar un buen rato en eso. Las conversaciones de los efectos de la violencia y también de lo que produce la violencia. O sea, a veces como en esto de trabajar en el vínculo, afortunadamente hemos tenido hartas experiencias de supervisión o de trabajo en los últimos años capacitando harto equipo a nivel nacional, tanto sea presencial o en línea, por el nuevo servicio. Y claro, nos encontramos que hay personas y equipos que no hablan de la violencia, que no la ponen encima. Como dicen los psicólogos, tenemos un tremendo elefante rosado en la consulta y no hablamos de él porque tengo miedo a perder el vínculo. Y el vínculo tiene que sostener esas conversaciones complejas, pero el vínculo que tengo que ser primero. Espacio para la vergüenza, dice Fiona, y para la culpa, pero trabajando con el enfoque de desculpabilizador. O sea, obviamente los niños nunca van a ser los culpables, pero se sienten muy culpables, o sea, lo sabemos, ¿no? Ahí voy a leer lo que dice el chat. ¿Alguna investigación o libro sobre trauma enfocado en población neurodivergente? Uy, tremendo temazo. Y no tengo nada para recomendar. Me castigo, pero lo voy a averiguar para el curso, si es que lo toma. Ahí vamos a decir algo. Tremendo tema, a nivel mundial, ni siquiera para nosotros, más acá en Chile. Mm, ¿Dónde me quedé? Ah, espacio para la ambivalencia, como o sentimientos duales o complejos de respecto a la figura del agresor. Mi papá me agredió, me transgredió, me vulneró, pero también el papá que quiero. También me sacaba a tomar helado, también jugaba, me iba a ver el partido el domingo. También tenía espacios buenos conmigo. Fiona dice, tenemos que hablar de eso. O sea, no podemos omitir esa parte. Y se relaciona con lo último, ¿no? Como entender a la familia como un todo. O sea, en el CABAS, imagínense, el CABAS era la Policía de Investigaciones de Chile, padres con medidas de protección, padres con medidas cautelares, provisión de acercamiento. Yo iba con la familia a dejarlos a la puerta y el tipo estaba parado afuera, pero afuera, o a veces entraban. Entonces lo que dice Fiona, tenemos que abrazar esta complejidad, porque las medidas judiciales nos quedan cortas. Y en la gran mayoría no se cumplen, lamentablemente.
entender a la familia como un todo y poner todo el arsenal, mi palabra no es la mejor, pero todo el arsenal terapéutico a disposición del otro. Fiona dice, tenemos que intentar con todos los modelos, con todas las formaciones, con todas las técnicas, con todas las maneras que tengamos de poner al servicio de las personas lo que estamos haciendo. Y de ahí, solo un modelo no nos sirve para trabajar en esto. Así como no, yo trabajo todo desde este modelo porque es el único modelo. O no sé, cuando dicen, tenemos un curso de trauma, supera el trauma en 6 pasos y no sé qué. No, eso no va, porque ni siquiera existe, pero se vende. Sigamos, que ya me queda re poco tiempo. Ya, ¿qué podemos hacer? Sé que podemos seguir haciendo. ¿O cómo podemos trabajar estas temáticas? ¿Cómo abordamos el trauma? O la experiencia de maltrato, o la experiencia de violencia. Porque a veces también suele suceder, se me queda una lámina pegada de otro congreso, pero perdón, no estoy en La Serena. ¿Qué podemos hacer? O hay algunas como quejas o críticas que dicen, bueno, no, no sé cómo hacer esto, o no hay tantos modelos para intervenir, y lo que más hay son modelos de intervención. El problema está que no nos conocemos muchos, no nos conocemos mucho de los modelos genéricos y amplios que, sí, que existen y que han existido siempre. No siempre, desde el principio de 1900. Psicodinámicos, psicoanalíticos, los cognitivo-conductuales, los humanistas, sistémicos, em, terapia narrativa, terapia breve central en soluciones. ¿Por qué está con rojito eso? Porque son modelos que vienen del trabajo social. Y como trabajador social me gusta decirlo. Ahí pongo la mano ahí como Luxi. Trauma. Trauma Focus CBT, trauma, terapia cognitiva conductual centrada en el trauma en todas sus variantes, que son muchas, muchas. El modelo de apego, regulación y competencia, que este modelo está creado específicamente para trauma complejo. Es este junto con otro que es basado en mentalización, que el modelo aguante trabajo social, claro. Y el modelo integrador de Bessel van der Kolk son los poquitos que hay para trabajar trauma complejo. Porque eso también hay que tener hacer distinciones. Si yo quiero trabajar sintomatología de trastorno de estrés postraumático, ¿la puedo hacer con todos estos modelos? Sí. ¿La puedo hacer con trauma focus CBT? Sí. Si quiero trabajar trauma complejo con trauma focus CBT, no me va a dar tanto resultado. Porque digamos, la globalidad de la sintomatología es mucho más compleja y mucho más diversa. Y el abordaje debe ser distinto. Los modelos que se están desarrollando a propósito de la neurociencia, ¿no? Del avance y el advenimiento de la neurociencia del año 1990 para adelante y el 2000 con su formalización, modelos neurosecuenciales como el sensorio motriz de Pat Ogden, Milton y Payne, Somatic Experience o experiencia somática de Peter Levine, Teraplay, terapia de juego, modelos integradores como Van der Kolk, modelos basados en la teoría polivagal, MDR, estos movimientos de desensibilización ocular. Algunos dicen que es un modelo, otros dicen que es una técnica. Van der Kolk dice que es una técnica y lo que diga Van der Kolk yo digo, sí, tiene razón, porque es tremendo referente. No es un modelo en sí mismo. Bueno, y para todo esto hay que estar obviamente certificado y estudiado. Claro, no podemos andar haciendo MDR por la vida si no hemos tomado ni un curso ni una validación certificada en ese tema. Así que ojo con eso también. Los modelos en rojo tienen que ver con que se han desarrollado también con el trabajo social, decía, trauma relacional del Instituto Ackerman. Y los que tienen verdecito, quiere decir que tienen evidencia científica, evidencia estadística científica, es decir, que funcionan, que reducen la sintomatología, que funcionan para lo que estamos trabajando, MR igual. U otros, o sea, hay múltiples, muchos. Diálogo abierto, diálogo anticipatorio, equipo de reflexión, modelo de Milán 2 de Italia, Milán 3, modelos constructivistas, constructivistas. O sea, hay una variedad muy, muy grande, muy diversa de modelos. Lo que pasa es que no nos llegan todos. Por ejemplo, el modelo de el ARC no está traducido al español. Hay gente que anda dando formaciones, pero dudo que haya estudiado con las chicas que hicieron el ARC. El modelo de trauma racional, hay unas pocas cosas traducidas al español, muy poco. Por eso no lo conocemos. Y estos generalmente no se conocen tanto. Hay formación en motriz, en todo esto, pero generalmente fuera de Chile. Pero la hay. Entonces, ya para ir terminando, ahora sí. El idioma y la cultura, pues sí, claro.
Es tremenda barrera. Algunas reflexiones. Los modelos mencionados, estos, independientes si son basados en la evidencia o basados en la eficacia, apuntan a un telos o una finalidad similar, que es la agencia, desde el modelo de apego, regulación y competencia, y trauma relacional, la agencia personal, desde la práctica narrativa, la competencia, desde el trauma focus CBT. Todas esas palabras apuntan a lo mismo, es que la persona se sea competente, la persona recupere la capacidad de tomar decisiones, la persona pueda llevar la vida como quiera llevarla, como quiera ejercerla. Esa es la persona, no el terapeuta, que ese es un tremendo vuelco. Desde las neurociencias, Auden, Minton y Payne, Stephen Porges mencionan la imperiosa necesidad de volver a los contextos sociales bien tratantes como parte fundamental de la intervención en trauma. Ellos dicen, cuando las personas se implican en la comunidad, cuando hacen trabajo comunitario, cuando van a un centro de madres, cuando van a un club deportivo, cuando van a un grupo de Boy Scouts, lo que sea, y se sienten útiles haciendo algo por otro, eso ya es sanador en sí mismo. Y lo dicen desde las neurociencias, ¿no? Como de un modelo de psicología social o de trabajo social comunitario, que obviamente son sumamente válidos también, pero lo dicen, cuando nos conectamos con la comunidad, cuando tenemos sentido, por ahí la cosa va, ayuda, incluso si es sin terapia, lo dicen ellas, no lo digo yo. Necesidad de realizar, este es un tremendo desafío, evaluaciones considerando el nivel masivo de del impacto de esta experiencia a nivel neuro, psico y social que deja el trauma, ¿no? El diagnóstico clínico especializado va en esa línea. También puede trabajar afortunadamente, cuando se estaba haciendo ese nuevo programa, eh, prestando alguna asesoría específica para diseño en ese momento y puede trabajar y proponerle un par de cosas que fueron, que fueron bien recibidas. Sobre todo el ojo en trauma, en trastorno traumático del desarrollo y en trauma complejo. Y otra, diríamos, como otra cosa de lo que podemos hacer también es visibilizar los efectos, estos efectos que hemos hablado, frente a instancias, personas que están implicadas con con la población infanto-juvenil, también con la población adulta. O sea, ¿por qué? Porque generalmente, lo que dice Van der Kolk también en su libro El cuerpo lleva la cuenta, él dice, mira, el 80% de las personas que llegan a nuestro centro, que es el Trauma Center de Boston, llegan con un diagnóstico errado y no tienen trastorno de la personalidad, no tienen trastorno TLP, no tienen bipolaridad, sino que tienen solo experiencia de trauma complejo. Pero visto por la psiquiatría clásica y por la psicología clásica, aquí, si quieren, después me agarran de las mechas, no hay problema, es que lo que se ve es una sintomatología que la conducen hacia el trastorno conductual. O cuando tenemos un chico muy hiperactivo, muy hiperactivado, muy hipersensible, muy reactivo en el colegio, que se mete en problemas, que le pega a todo el mundo, que se para, el primer diagnóstico que aparece es, si alguien lo puede poner ahí en el chat para no decirlo yo, que aparece así como rápidamente. TDAH, gracias. iPhone. Yo no estaba ahí, no tengo idea quién es iPhone, pero muchas gracias por su. Entonces, claro, aparece otro diagnóstico, porque la sintomatología es muy compleja, muy diversa, muy rara. Entonces aparece más el trastorno que la experiencia. Y el trastorno puede ser la, esto va a sonar raro, ¿no? El síntoma de la experiencia. Es lo que nosotros vemos, pero no es lo que es en realidad. Sobre esto es un tremendo problema. Entonces, el desafío final, diría yo, no sé si final, pero uno de los desafíos que tenemos es como la construcción de la perspectiva informada por el trauma. Acá hay un montón de autores, Levenson, Knight, Bate, Aliaga. El trabajo social, la psicología, en realidad las personas que trabajamos en estos temas tenemos el tremendo desafío en articular una forma de sociedad de estar sensible al trauma, específicamente. En Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, existe esta perspectiva informada por el trauma, es que los colegios, por ejemplo, están sensibilizados con estas materias y los lentes que se ponen los profesores para mirar son los lentes del trauma y no los lentes del TDAH, por ejemplo. Y que eso genera una tremenda diferencia.
colegios, donde sea que participen los niños, niñas y jóvenes, pero particularmente los colegios. Equipos clínicos de salud también, o sea, tienden mucho a patologizar y a ver esto como un síntoma en sí mismo o un problema conductual en sí mismo, y no producto de la experiencia que vivió a lo largo de su vida. Y con eso, no, todavía no. ¿Dónde están algunos de los datos que le he mostrado acá de la polivictimización a propósito de lo que preguntaban? En este estudio que se publicó en la revista Límite de la Universidad de Tarapacá, que se llama Polivictimización y conducta suicida en tiempos de COVID. Jóvenes de la red Sename y Mejor Niñez que participaron en esa muestra, en esa investigación. Y con eso, ahora sí, doy por finalizada, perdón, la presentación, así que dejo con Javiera para ver si es que hay algunas preguntitas o algo que queramos ver. Muchas gracias, Alexis, por la presentación y también a todas las personas que estuvieron ahí participando muy activamente en el chat. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Tenemos tiempito para 3 preguntas, así que quienes quieran pueden levantar la mano y les vamos a ir concediendo el permiso para que puedan hacerle una pregunta a Alexis si es que quedaron con una duda. Isis Ayalen levantó la manito, así que ahí puede activar tu micrófono. Buenas, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Ante todo, realmente muy buena el seminario, me gustó bastante. Respecto a cómo crear un contexto seguro para intervenir en familia, de cierta forma como que uno cuando habla de abuso sexual infantil, de cierta manera a uno se le viene como a la mente un victimario como por default tal vez, como una persona mayor, Mm. como ¿cómo se dice esto? Ah, como, oh, se me fue la palabra, pero Un como estereotipo de quien eso, abusa. como un estereotipo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que a lo mejor trabajar con situaciones de abusos sexuales que salen de este estereotipo, principalmente como cuando son cometidas por otros niños, otras niñas, adolescentes dentro de Tremendo. la familia? ¿Cómo preparamos un contexto seguro para trabajar con la familia o cómo preparamos al niño o niña que hay que retirar tal vez del hogar porque esto es lo que está sucediendo y llevarlo a un lugar donde hay más niños y niñas o adolescentes desconocidos que no saben si van a volver a cometer este tipo de actos, van a caer en la polivictimización dentro del espacio que debería ser seguro para ellos? No sé si se entiende la pregunta. Sí, Ya. gracias Isis por tu pregunta. Ahí el tema o sea, es súper complejo, como las prácticas abusivas sexuales entre niños menores de 14 años particularmente. Es complejo, pero sí, lo que nos dice la investigación y la experiencia es que eso ocurre porque estos niños o han vivido una experiencia de maltrato, abuso, han sido expuestos a contextos sexualizados o están en redes de explotación sexual comercial infantil o han sido tempranamente o por casualidad, no sé, que han visto no sé, a su papá, se levantaron en la noche al baño y vieron a su papá teniendo relaciones, que pueden aparecer como una réplica, ¿no? Ahí lo que se hace primero es evaluar el riesgo que hay en las prácticas abusivas sexuales, porque es distinto que eso pase, no sé, una vez como ámbito exploratorio o que se empiece a suceder en distintas veces y que se empieza a masificar. Y ya no solamente lo hago con el compañerito, no sé, del jardín o del colegio, sino lo hago con el primo, lo hago en la casa, lo hago en el jardín, lo hago en la plaza donde voy a jugar. Ahí se pone más complejo el panorama. Y cuando tú hablas de, claro, sacar a este niño o cómo brindamos un contexto de protección en ese sentido, hay múltiples maneras, pero cuando ocurren estas situaciones, generalmente ahí lo que manda un poquito la ley, ¿no? De 14 para arriba, lo que dicen los tribunales, generalmente, esto no es la habitualidad y tampoco es el ámbito de mi como mayor experiencia, pero lo que dicen los tribunales generales, tenemos que establecer una distancia protectora entre estos dos, este que tiene 16 y la niña que tenía 10 o el niño que tenía 10. Entonces, es preferible que el de 16 salga y que se vaya a otra casa de otro familiar y si lamentablemente no hay otro familiar, algunos de ellos van a la residencia de mejor niñez, ¿no? Em,
Pero yo creo que hay más que una respuesta, porque la respuesta es como ya, ¿hay programas que trabajan prácticas abusivas sexuales? Sí. ¿Hay programas que trabajan con la niña? Sí. ¿O el niño o la que ha sido víctima de esas situaciones? Sí. Pero es como vemos eso en su totalidad. Cuando decía Fiona, es como vemos eso en su complejidad, porque lo que pasa es que el niño que fue derivado al PAS va y trabaja en el PAS, y el otro que va en el PRM va y trabaja en el PRM, y esos dos trabajos generalmente nunca se articulan. Lo que dice Fiona es como tenemos que trabajar con la familia como un todo, y no estamos preparados como sociedad para eso todavía. Ese es un hecho, ¿no? Pero es un tremendo desafío. O sea, hay algunas veces que efectivamente sí se puede. Los programas articulan sus intervenciones, pueden ponerse de acuerdo, hubo una distancia protectora inicial, un tema no sé, de responsabilización de las conductas que yo hice, y se puede articular un trabajo terapéutico luego, pero no es siempre. Yo creo que más que respuesta ahí, lo que nos queda es desafíos y la articulación intersectorial, que es como una respuesta, como uno queda así como respuesta tipo, ¿no? Pero es la respuesta, como el trabajo multiagencia que traje el PAS con el PRM, con el colegio, con la mamá, con el CEFAM, y ahí estamos en ese tremendo desafío todavía. Pero creo yo que por ahí podría ir el asunto, la respuesta. Ahorita le voy a dar el pase a Angelina Hernández. Hola, muchas gracias. Partir también felicitando porque muy buena la presentación y cómo la abordas. Mi duda es porque mi enfoque es hacia infanto juvenil y es si existen investigaciones que engloben a los niños más pequeños cuando no han desarrollado el habla. Si existen herramientas, metodologías que permitan poder identificar estos signos de trauma al no depender del lenguaje, porque en el fondo es como lo que tú hablabas, pues, de las cifras negras. Muchas de las cifras negras están abocadas como a este tipo de población. Mm. Está muy buena tu pregunta. Eso es lo que nos dice ya, particularmente los niños cuando no han desarrollado el lenguaje hablado, porque el lenguaje es todo y mucho más complejo que lo que hablamos nomás. Hay ciertos indicadores que hay. Lo que dicen los autores tiene que ver, por ejemplo, con juego traumático, con terrores nocturnos, pesadillas, que no necesariamente tienen relación con la experiencia traumática. em, y que, por ejemplo, nos tocó. Sí, pero sí, la respuesta es sí. Si hay investigaciones. ¿Y cuáles son los indicadores? Tienen que ver con los que te mencionaba, con juego traumático, como este juego repetitivo, como vacío, sin posibilidad de interactuar, sin posibilidad de integrar a un otro, sin disfrute del juego. Comportamiento agresivo también, mencionan por ahí. Em, y se puede trabajar, sí, claramente. Recuerdo un caso de un chico que trabajé con el psicólogo que era especialista en terapia de juego y que él vio cómo mataban a un primo de un escopetazo en la cara. Y su juego tenía que ver todo el rato con muerte, destrucción, enterrar a la gente, muerte, destrucción, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y el juego fue durante meses el mismo, y yo estaba ahí como un tercero, porque tenía un buen vínculo con el psicólogo, y yo era como esta persona que en algún momento lo ideal que el chico me invitara a participar, es como cuando ya tenemos o sabemos que el proceso va bien avanzado, cuando integramos a uno a otro, cuando disfrutamos el juego, cuando cambia del juego, cuando logran incluir nuevos, enuresia y incompetencia también, cuando logran incluir nuevos elementos, y eso pasó al tercer mes, cuando él recién me invita a trabajar, o sea, a jugar. Esto era una vez a la semana durante meses. Y al tercer mes, este chico me permitió entrar. Caja de arena ocupamos, efectivamente. Y se ocupó el psicólogo. Y pude participar, pero muy periféricamente. Y todos esos fueron indicios de avances de su proceso terapéutico hasta que después ya el juego era mucho más libre, había disfrute, integraba nuevos elementos simbólicos, ya no solamente era juego de matar, sino de cuidar, de proteger, de disfrutar de esos espacios. Pero hay también un ojo que hace, hay un artículo súper interesante que también les puedo hacer llegar quizá con Adipa, que se llama Consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil y maltrato infantil grave, es porque no hay una distinción única que nos digan estos síntomas son de abusos y estos síntomas son de maltrato. En la práctica se confunden. No porque tengamos un chico o una chica con
conducta sexualizada, por ejemplo, vamos a decir, ah, ella vivió situación de abuso, porque no necesariamente es así. Porque puede haber vivido exposición a contextos sexualizados, podría haber vivido negligencia y abandono y la, no sé, masturbación compulsiva la ocupa como un intento desagotado de autocalma. Entonces, es mucho más complejo cuando nos empezamos a profundizar en estos temas, pero un indicador en sí mismo no me va a decir la experiencia que vivió ese niño. Eso es como el paréntesis que quiero hacer. Pero a propósito de tu pregunta, Angélica, parece que me fui por las ramas, pero sí existen investigaciones, sí existen procesos terapéuticos efectivos que se pueden dar con los niños de esa edad y hay terapia que ni siquiera se necesita hablar para eso. Como que se puede jugar o se pueden articular otros procesos y no necesariamente hablar de lo que ha ocurrido. No sé si respondo en realidad. Bueno, Javier, ahorita parece que hay dos personas más levantadas la sí, manito. le voy a dar el pase a Oscar. ¿Aló? ¿Se Sí, escucha? se escucha. Ah, Sí, ya. se escucha bien. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Me parece una conocedor. Ahí me quedo harto con el tema de la, Hoy se me fue ahora el tema. El, Polivictimización. Esa, sí, me quedo harto con el concepto de la polivictimización, que no lo conocía, y además siempre igual se agradece mucho la cercanía con la que presentaste todo esto. Ayuda mucho. Y quería preguntar, y de paso, antemano, igual, disculpa si es que lo hablaron en algún momento y me distraje, pero quería preguntar si en la cuestión de la polivictimización estuvo incluida en algún momento la variable de la revictimización, y cómo esta puede afectar también a la expresión de sintomatología o a lo mejor de la ideación suicida. Y ya más complejo, si es que es posible, y da, si es que también han podido dar con alguna forma de prevenir o trabajar la revictimización, que más allá de lo obvio, que la mejor forma es evitarla, hay ocasiones en las que es inevitable por temas de cómo funciona el sistema judicial y esas cosas. Entonces entra la duda de cómo, cómo abordo esto también. Oscar, ¿te refieres a eh, revictimización o victimización secundaria? La victimización secundaria es cuando las instituciones generan daño y la revictimización es cuando ese niño ha vivido otras victimizaciones más, niño, adolescente. ¿Cuál de las dos? O las dos, no sé. No, yo diría entonces la secundaria. Ya, la victimización secundaria. No, no se abordó dentro de la investigación, pero creo yo que Chile ahí dio un tremendo paso adelante, un tremendo paso adelante en sacar la entrevista de credibilidad de relato que se hacía para casos de abuso y dejar la entrevista investigativa videograbada. La pericia de credibilidad de relato de partida fue hecha en un contexto, no sé si ustedes lo saben, pero un contexto completamente distinto. Fue hecho para los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, específicamente. Em, y era una entrevista que era, esta es una opinión muy personal, un poquito revictimizante, porque lo que buscaba era que se imagínate, el mismo autor, Krohenberg creo que se llama, un alemán, dijo, eh, no podemos ocupar esta entrevista para abuso porque estamos tratando, o sea, el fin, estoy un poco disperso. En la entrevista quería decir que nosotros como profesionales, o sea, yo no, los psicólogos que hacían la entrevista, determinaban si un relato era creíble o no, y eso ya es revictimizante, porque por mi arsenal teórico y mi análisis de contenido, análisis de curso, yo determinaba científicamente que un relato era creíble o no, o poco creíble, o no se podía valorar, y eso era determinante para un juicio. Y cuando lo que se descubrió, por ejemplo, cuando estábamos con ese sistema, es que los niños, niñas y jóvenes que develaban abuso tenían que relatar entre 7 y 9 veces la experiencia de abuso con el policía, con el fiscal, el ayudante fiscal, el perito del servicio médico legal, el perito del DAM, el perito del CABAS, en el juicio, al menos. Imagínate que al menos dos de esos, al menos dos, pregunten no muy bien, que digamos. Entonces ya tenemos dos experiencias de victimización secundaria.
Con la entrevista videograbada lo que se hace es sacar un poco de esa, limpiar un poco ese escenario y es un profesional especialista en una sala equipada, con una cámara grabando y audio grabando esa entrevista. Em, no quiere decir que sea una, pero al menos son dos, pero no van a ser 9. Y luego ese es el producto y eso se va a la fiscalía, se va para todos lados donde tenga que irse. Y entonces a los niños no les estoy preguntando 9 veces lo que ocurrió, ni lo que pasó. Entonces creo que por ahí se ha avanzado tremendamente en este país, un poco para minimizar la victimización secundaria que propician las instituciones. Pero la investigación no lo tomó. No se puede, lamentablemente, como tratar de abordar todo en cualquier investigación en realidad. Eso no sé si respondo en realidad a lo que preguntas. Ah, sí, muchos padres no querían seguir adelante con eso, lo que mencionó el chat. Bueno, ahora en honor al tiempo ya cumplimos las 3 preguntitas. Sabemos que quedan otras pendientes, pero igual ahí las podemos ver también en el curso, ¿cierto, Alexis? Para Sí, que pero si nadie se dejamos, intrigue. que como está Belén solamente, y si la dejamos para que no quede con la manito levantada, su Ya, manito pero ahí virtual. Sí que rapidito. se puede, sí que se puede, sí que no. Sí, obvio, pero ahí Vamos, rapidito. Belén. Ahí di el permiso. Hoy, muchas gracias. Bueno, concreto en virtud del tiempo, agradecer también la información. Mi pregunta va directamente relacionada como al tema de la construcción de este espacio seguro y lo vincular. ¿Qué considerarías tú que es como lo principal o lo base para poder construir estos espacios seguros relacionados también a la polivictimización y a todo lo que acabas de exponer? Mejor no hubiésemos hecho esa pregunta, que es una respuesta muy larga, pero mira, ¿qué es lo que consideraría base? Ahora, tengo que mencionar que he trabajado mucho rato tengo la fortuna de trabajar con mucha gente, con muchos niños, niñas jóvenes y adultos. A pesar de que estoy fuera de los programas de intervención, igual sigo trabajando con personas que han sido víctimas de abuso y de maltrato y ese tipo de cosas. Creo yo que algo que hace la diferencia y que puede parecer como de perogrullo, puede parecer algo simple, es primero escuchar, escuchar y escuchar. No poner el juicio, no poner el diagnóstico, no poner el aparato técnico, no poner, no sé, si tengo una mamá que no es capaz de pedir ayuda, que no tiene red de apoyo, como del trabajo social clásico, ¿qué pensamos? Es una mamá que no posee red de apoyo, que no es capaz de resolver los problemas, que puede correr en conductas negligentes o no sé qué cosa. Pero cuando escuchamos sin ese juicio profesional y empezamos a escuchar como las otras historias, esto viene la terapia narrativa, ¿no? Que se me ocurre a mí, las historias de resistencia, de lucha, de sobrevivencia, de orgullos. O sea, pensemos en nuestros informes. Así yo un poquito terminé un reemplazo en un centro de víctimas de adultos. Pensemos en los informes que hacemos como psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales. ¿Cuántas páginas de ese informe que hacemos está destinados a recursos familiares, orgullos, historias de sobrevivencia, luchas, batallas familiares, aparte de la opinión del niño, y la escribimos nosotros mismos? El niño está feliz porque viene al PRM. ¿Cuánto? Media página, si es que hay. No sé. Yo creo que parte de ahí. Es como, claro, hay situaciones que obviamente son y merecen atención, pero yo creo que si nos dedicamos a escuchar y que la persona construye en sus propios términos, en sus propias palabras, en su propia manera de explicar lo que le está pasando, es una situación distinta. Y esto lo voy a terminar con un ejemplo, porque ya estamos repasados la hora. Y yo podría estar hablando hasta las 3 de la mañana, pero no les quiero quitar más tiempo. En una ocasión estábamos trabajando nosotros como Cabas con el CREAS de Playa Ancha, este centro donde habían muchos niños en medida de protección. Y estábamos trabajando, estaba yo y estaba el psicólogo, y ellos tenían una sala GESEL a propósito de lo que hablaban ahí. Entonces aprovechábamos al máximo para que la mamá no fuera a 7 proyectos durante la semana. Entonces lo tratábamos de acotar. Y había una señora un poco mayor, que era una abuela, una abuelita, así que no se dice así, pero le digo abuelita, como personas mayores.
que estaba explicando un poco su vida y todo, y el psicólogo le pregunta, típica pregunta que hacemos todos, ¿no? Bueno, señora Juanita, ¿y cómo usted resuelve sus problemas? ¿Cómo es capaz de pedir ayuda? ¿Con quién cuenta para esto? Que es una pregunta que todo el mundo hace. Y la abuelita dice, y esto jamás lo voy a olvidar, dice, mira, yo soy una persona que tengo una mochila mediana acá en la espalda, que yo ocupo el concepto de mochila mediana. Y los problemas, como los problemas chicos, yo me lo echo a la mochila y sigo para adelante, le doy para adelante. Ella trabajaba en las ferias libres. Yo soy una persona que tiene garra, que tiene fuerza, y le doy cara a la vida y los problemas me los llevo para adelante nomás. Eso es lo que responde. Y el psicólogo dice, ah, entonces señora Juanita, usted es una persona resiliente. Y la señora Juanita dice, no sé lo que significa eso. Y claro, pues, desde el enfoque de las prácticas narrativas, que lo que hubiese hecho yo, no lo hice obviamente, es como me interesaría mucho saber cómo es esa mochila mediana, por qué una mochila mediana y no una mochila grande, qué pasa con los problemas más grandes, qué pasa con cuando esa mochila se llena, qué significa esto de darle garra, de tener garra. O sea, yo puedo entenderlo como si alguien que lucha, ¿no? Pero una interpretación es de uno. Esto de darle cara a la vida, ¿qué significa, doña Juanita? ¿Cómo usted aprendió a hacer eso en la vida? ¿De qué le ha salvado? ¿De qué le ha servido? ¿De qué le ha ayudado? Sus nietos que están con usted en este momento, también podríamos decir que le ven echándole cara a la vida. Si yo le pregunto al Marcelito, ¿cómo sería su abuela dándole cara a la vida, teniendo garra? Entonces es muy distinto a decirle, ya, usted es una persona resiliente, checklist, ya, entonces le mandamos el informe al tribunal. Pero creo yo que esa podría ser una. Y ahora sí, queda en silencio, Javier. Que terminemos. Muchas gracias, Alexis. También agradecer a todos los que participaron hoy. Con esto vamos a dar por cerrada al menos la parte expositiva del seminario. Así que pues, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Que estén muy bien, muchas gracias por las palabras y todo. Nos veremos el próximo viernes.